Hola, ¿cómo les va? Esta es la clase 8. Seguimos en la guía 2 y vamos a seguir hablando sobre capacitores. En este caso vamos a estudiar algunos circuitos que tienen varios capacitores y calcular algo que se llama capacidades equivalentes. Así que, bueno, como les decía, en este caso vamos a estudiar ciertos arreglos de capacitores, varios capacitores, eh, puestos en lo que se conoce como, en lo que sería como una especie de circuito eléctrico, y cada capacitor entre unos con otros están conectados por cables que son conductores, y eso forma un circuito. Y lo que queremos saber, lo que vamos a querer averiguar en esta clase es si tenemos varios capacitores, si eso puede verse de alguna manera como si tuviésemos un solo capacitor para todo el circuito, cuyo valor, bueno, hay que averiguarlo de alguna manera. Lo primero que vamos a ver son los capacitores en paralelo. Tenemos un arreglo que es de esta forma, donde tenemos n capacitores, acá está C1, C2, C3, así hasta Cn, y todos podemos pensar lo que son como placas paralelas, enfrentadas una al lado de la otra, y todas estas que están de este lado, del lado izquierdo, están conectadas a un potencial VA, y todas estas que están del lado derecho están conectadas a un potencial B sub B, donde B sub A es mayor a B sub B, entonces eh, todo esto es un equipotencial, así que todos estos están en el mismo potencial, y lo que va a pasar es que para llegar a ese potencial los capacitores van a ir tomando cargas de la batería hasta completar ciertos valores Q1, Q2, Q3, Qn, lo que sea, dependiendo de la capacidad que tengan. Eso va a inducir en la otra cara del capacitor una carga de igual valor, pero signo opuesto. Entonces, si acá tenemos Q1, acá va a haber menos Q1, Q2 menos Q2, y así seguimos. Entonces, iba a decir, bueno, eso, que la carga de cada capacitor está dada por el valor de su capacidad y la diferencia potencial a la que está sometido. Entonces, algo que podemos hacer en este caso es sumar, averiguar cuál es la carga total de todo este sistema. Para eso la carga es la suma de cada una de las cargas de todos los capacitores. Así que eso es lo que ponemos acá como Q total, la suma de cada una de las cargas de los capacitores, donde, como sabíamos, como habíamos dicho antes, y vimos en la clase anterior, la carga de cada capacitor es el valor de su capacidad por la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es la misma para todos los capacitores, así que sale como factor común, y nos queda este coso que está acá. Y esto lo interpretamos como la capacidad equivalente. O sea, eh, todo el arreglo este de n capacitores lo podemos ver como un solo capacitor cuyo valor de capacidad es la suma de las capacidades de cada uno. Quizás un poco más ilustrativo pensarlo de esa manera. Vemos todo este circuito lleno de capacitores igual a un circuito con un solo capacitor cuya capacidad equivalente es la suma de las capacidades. Otro arreglo que suele suceder en los circuitos es capacitores conectados en serie. De esta manera, tenemos de esta punta está conectado a un potencial VA y de esta punta está conectado a un potencial BB. Nuevamente, VA es mayor que BB y acá hay dos capacitores. Fíjense que cada capacitor está formado por dos placas conductoras, pero que no están conectadas entre sí y de hecho pertenecen a distintos conductores. Entonces, esto que está acá, que tiene este conductor que tiene la cara derecha del capacitor 1 y la cara izquierda del capacitor 2, es todo un mismo conductor que está aislado. Entonces, la suma de las cargas sobre este capacitor va a dar 0, por eso se induce una carga menos Q acá, debido a que se indujo una más Q, y de entonces este lado va a ir una más Q, y así sucesivamente con cada uno de los capacitores. Nuevamente queremos ver todo este circuito como si fuese uno solo, con una sola capacidad. Entonces lo que podemos hacer es calcular, en este caso nos va a convenir calcular la diferencia de potencial entre los extremos, y eso se escribe como VA menos V1, donde V1 es el potencial al que está sometido este conductor del medio, y eso es lo mismo que la diferencia potencial en el capacitor 2, que es este que está acá, que es V1 menos V2, y así sucesivamente. Ahora, cada una de las diferencias de potencial es
acá me falta un subíndice para acá, no, pues la carga es la misma, perdón, no dije nada, la carga de cada capacitor es Q dividido la capacidad de ese capacitor, así que BA menos B1 es Q sobre C1, B1 menos B2 es Q sobre C2, y así sucesivamente con cada uno de los capacitores. Entonces la carga Q sale de factor común, y nos queda BA menos BB es Q por esta suma de 1 sobre cada una de las capacidades. Esto lo podemos interpretar como la capacidad equivalente de todos esos capacitores conectados en serie. Entonces se define la capacidad equivalente en serie como la suma de las inversas multiplicativas de cada uno de los capacitores. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos más concretos en el cual esto por ahí se va a entender un poco mejor. Esto es un poco general. Lo último que quería comentarles antes de ir directamente a los problemas que vamos a resolver es calcular cuál es la energía almacenada en un capacitor. Como sabíamos, la energía electrostática, por ejemplo, para una sola partícula sometida a un potencial, es el producto de su carga por el potencial al que está sometido, el potencial externo al que está sometido. En el caso que tuviésemos, por ejemplo, dos placas paralelas, en la cual una está un potencial BB, BA, y otra un potencial BB, donde BA es mayor a BB, acá se va a inducir una carga positiva y acá se va a inducir una carga negativa del mismo valor, pero sin opuesto. Entonces, la energía va a ser la suma de cada una de las carguitas que están formando el sistema de placas. Acá ponemos un medio para no contar para no sobrecontar las energías de las interacciones entre las partículas. Entre partículas, cada una de las carguitas y los potenciales generados por las otras cargas. Eso lo podemos dividir de una manera inteligente, digamos, de la siguiente manera. Fijémonos que la placa que está arriba está conectada a todo un potencial BA, y la placa que está abajo un potencial BB. Así que aquí nos queda la suma de cada una de las cargas que forman la placa superior y todas las cargas que forman la placa inferior. Todas las cargas que forman la placa superior suman Q, y todas las cargas que forman la carga inferior suman menos Q. Así que esto se puede escribir como un medio de Q por la diferencia de potencial. Y esa es la energía almacenada en un capacitor. Bueno, ahora sí, vayamos a algo un poco más concreto. En el problema 13 lo que nos piden es hallar la capacidad equivalente del siguiente circuito. Bueno, este circuito está formado por una batería, una pila, que lo que hace es fijar una diferencia potencial. Por convención se suele tomar que los palitos grandes es como el lado positivo de la pila y el palo más chiquito el palo negativo. Y cada una de estas rayas que están acá son obviamente conductores, ya sea cables o los metales que forman los capacitores. Así que tenemos acá un capacitor 1, acá un capacitor 2 y acá un capacitor 3. En principio, los valores de cada una de esas capacidades son arbitrarios. Entonces, todo esto que está acá es un conductor que está a un potencial, todo esto que está acá es a otro conductor que está al mismo potencial, a otro potencial, y todo esto que está acá es un conductor aislado que está a otro potencial. Entonces, si lo miramos fijo un rato, nos podemos dar cuenta que las capacidades 2 y 3 se encuentran conectadas en serie, están una después de la otra. Entonces, como habíamos aprendido antes, los capacitores en serie, se puede hallar una capacidad equivalente para estos dos capacitores en serie, que vamos a llamar C2,3, capacidad equivalente del capacitor 2 y capacitor 3, con esta fórmula que está acá. Es 1 sobre la capacidad equivalente es la suma de las inversas multiplicativas de cada uno de los capacitores. Esto lo podemos reescribir de esta manera que está acá, invirtiendo y haciendo la suma de estas fracciones. Ahora, si seguimos mirando fijo, ya un poco más cancheros, lo que nos queda del circuito es la capacidad 1 que ya estaba antes y la capacidad 2,3 de los equivalentes de los capacitores 2 y 3. Estos, fíjense que están conectados en paralelo. Esto está sometido, todas estas caras de los capacitores están sometidas al mismo valor de potencial, y estas que están acá también están a la misma valor de potencial. Así que estos dos capacitores están en paralelo. ¿Cómo se obtiene la capacidad equivalente de dos capacitores en paralelo? Esa es muy fácil, es simplemente la suma de las capacidades. Así que, reemplazando lo que ya habíamos obtenido antes, la capacidad equivalente de todo el circuito es esta que está acá.
C1 por C2, más C2 por C3, más C3 por C1, todo esto dividido C2 más C3. Así que, bueno, ahora lo que nos pregunta el problema, otra cosa que nos pide es hallar la carga de cada capacitor. Entonces, quizá lo que nos conviene hacer es identificar acá en el circuito con colores, eventualmente ustedes lo harán o no con colores, cuando estén más cancheros quizás no hace falta, pero bueno, estoy identificando acá en verde todo un conductor que está al mismo potencial, acá en rojo todo al mismo potencial y en azul a otro potencial. A su vez, esto va a hacer que se induzca una cierta carga en este capacitor, que va a depender del valor de su capacidad, otra carga distinta en este capacitor y otra carga distinta en este capacitor. Pero bueno, notemos que eh, este conductor en rojo, que está formado por esta cara del capacitor 2 y esta cara del capacitor 3, está aislado. Así que Q2 es lo mismo que Q3, y además todo esto está a un potencial en principio distinto que el potencial este verde y el potencial rojo, si bien no nos va a interesar averiguar cuál es el valor de ese potencial. Entonces, para el capacitor 1 es muy fácil porque está sometido a la misma diferencia potencial que nos da la pila, que es B. Entonces su carga es simplemente C1 por la diferencia potencial, que es B. Para el caso de los capacitores 2 y 3, lo que notamos es que entre acá y acá hay la misma diferencia potencial B, que es esto que está acá. Así que, y esa diferencia potencial es la suma de la diferencia potencial que hay acá, más la suma de diferencia potencial que está acá. Y eso es simplemente Q sobre la capacidad del capacitor, Q2 sobre la capacidad del capacitor 2, y Q3 sobre la capacidad del capacitor 3, que es esto que escribimos acá. Ahora, lo que notamos, como en el caso en el que vimos antes más general de capacitores conectados en serie, la carga del capacitor aislado es 0, así que esta es la misma que esta. Entonces, decimos, por ejemplo, que Q3 es igual a Q2, lo sacamos de factor común y queda esto que está acá. Así que la carga del capacitor 2, despejando esto que está acá, nos da la capacidad equivalente de estos dos capacitores por la diferencia potencial. Y, bueno, como ya sabíamos que Q3 vale lo mismo que Q2, la carga del total del capacitor 3 es la misma que está acá. Bien, también nos pide el problema hallar cuál es la energía del sistema. Para eso, bueno, habíamos visto la expresión que les mostré hace un par de diapositivas. Acá enfatizo un poco más, mirando este dibujito, la energía que se almacena en el capacitor, la energía necesaria para cargar el capacitor, pueden imaginarse como que la pila lo que está haciendo es haciendo un trabajo llevando cargas del potencial más bajo al potencial más alto para llenar y cargarlo. Esta es la idea de este dibujito con este hombrecito. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular cuánto trabajo se está haciendo por la pila esta, llevando cargas desde su valor Q igual a 0 hasta llegar al valor final de Q total. Sí, eso. Bien. Entonces, lo que sabemos es que la diferencia potencial, el valor del potencial es la carga que se tenga en ese momento dividido la capacidad. Esto lo estamos analizando para todo el circuito, así que esto va a ser la carga total dividido la capacidad equivalente de todo el circuito. Si integramos esto, Q de Q es simplemente un medio de Q, acá me falta un cuadrado, Q cuadrado sobre la capacidad equivalente, que es una constante. Y esto hay que hacer por Barrow, evaluarlo en Q igual a 0 y en Q total. Q igual a 0 obviamente no da 0 y Q total da obviamente Q total. Si reemplazamos todos los valores que obtuvimos de Q total siendo capacidad equivalente por la diferencia potencial y la capacidad equivalente en términos de todas las capacidades 1, 2 y 3, a lo que llegamos es a todo esto. Otra manera de hacer esta cuenta es calcular, hacer esta misma integral, pero sumando el potencial y la carga de cada uno de los capacitores, entonces va a quedar tres integrales de esta manera, va a ser la carga del capacitor 1 sobre su capacidad, diferencial de Q1, de Q2, de Q3, y chequen que llegan al mismo resultado. Bueno, seguimos adelante.
Ahora el problema 14 nos pide hallar cuál es la capacidad equivalente medida de los terminales A y B para estos tres circuitos que están acá. Lo que nos quieren decir con esto es, estos terminales en principio acá se figuran como desconectados, pero la idea es que eventualmente yo voy a conectar una batería que me fije un potencial B acá y un potencial B sub B acá, y ver cuál es la capacidad equivalente que se dé para ese circuito. Bueno, entonces empecemos con el primero. El primero era este que está acá. Lo que a mí me resultó sencillo para identificar cómo poder redibujar este circuito para ver si hay capacitores en serie o capacitores en paralelo es ver qué conductores están al mismo potencial. Acá dibujé en azul todos los que estarían cuando yo conecte esta terminal a, le fije un potencial BA, B sub A. Toda esta línea azul va a estar a un potencial BA. Por otro lado, si esto se pone a BB, toda esta línea roja, fíjense que es el mismo conductor, va a estar a potencial BB. Así que, mirándolo un poco fijo un rato, se van a dar cuenta que esto se puede escribir de esta manera. Fíjense que esta cara y esta cara están todos al mismo potencial BA. Son esta cara y esta cara. A su vez, esta cara del capacitor esta cara y esta cara están todos al mismo potencial de sub B color rojo. Y es esto que está acá. Así que simplemente están las tres capacidades en paralelo. Y como son las tres iguales, bueno, nada, la capacidad total de esto es 3C. Ahora vayamos a un caso un poco más complicado. Me voy a saltear el 2 porque me parece que requiere un poco más de trabajo. Así que vamos a ir directamente al tercero, donde nos piden hallar cuál es la capacidad equivalente entre estos dos puntos. Bueno, fíjense que como lo que vamos a hacer es eventualmente conectar una pila entre A y B, este conector A', en principio no me interesa, y este conector B' tiene, como esto es el mismo conductor, está a la misma diferencia potencial. Así que para este análisis en particular me lo puedo olvidar. Entonces voy a borrar estas terminales y me queda esto que está acá. Fíjense que estos dos capacitores que están acá en la esquina están conectados en serie. Acá está BA, acá está un cierto potencial, acá está un potencial BB, y este conductor que conecta esta cara y esta cara de estos dos capacitores distintos es un conductor aislado, así que sus cargas son, la carga total es 0. Esta carga es menos esta carga. Entonces, podemos reemplazar estos dos capacitores por el valor de su capacidad, de un capacitor equivalente en paralelo. Y eso es C2, en serie, perdón. Estos dos en serie. Así que se reemplaza esos dos capacitores por este único con capacidad C sobre 2. Y ahora vemos de vuelta que estos dos están en paralelo, porque están a la misma diferencia de potencial. Así que calculamos cuál podemos reemplazar estos dos capacitores por un capacitor en paralelo, que es esta capacidad con esta capacidad. Bueno, fíjense que esto se va a repetir una vez más, así que el procedimiento es completamente análogo, es sencillo, y la capacidad final a la que se llega es que la capacidad equivalente es 8 sobre 13 C para todo esto. Sería como reemplazar, perdón, todo este arreglo de capacitores por un solo capacitor de valor 8 sobre 13 C. Bien, ahora sí vamos al caso más complicado, que me parece a mí, que es el circuito número 2, que es muy parecido al primero, pero hay capacitores conectados acá y acá. Bueno, yo lo que hice fue considerar un caso más general, me parece más ilustrativo, en el cual hay, en vez de ser todas iguales las capacidades, está C1, está C2, está C3, C4 y C5. ¿Vale? Es un poco raro cómo es que las nombré, pero van a ver que después queda como más bonito. Este me va a quedar en el medio. Nuevamente, lo que a mí me resultó útil es pensar cuáles son los conductores que están al mismo potencial y qué caras de capacitores se involucran. Así que esta está a un potencial BA, esta está a un potencial BB y esta van a estar a otros potenciales BC y BD.
Entonces, fíjense que todo este circuito lo podemos redibujar de esta manera que está acá. Fíjense que podemos chequear. El conductor que está potencial VA conecta una cara de C2 y una cara de C1, como está acá. Después, para el B2, conecta una cara del C3 y una cara del C4. C3 y C4. Ahora, este potencial amarillo, BC, conecta 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. Y el verde conecta 4, 2 y 5. 4, 2 y 5. Esta es una manera de chequear de que cuando redibujamos el circuito, estamos redibujando realmente el mismo circuito. Después de pensar un rato, se van a dar cuenta que esto no es tan fácil, esto no se puede reducir a capacidades equivalentes, así como hicimos con los otros dos casos. Así que esto es un circuito nuevo, un arreglo nuevo, vamos a tener que calcularlo desde cero. Así que hay que calcular las cargas inducidas en cada capacitor y las diferencias de potencial. Bueno, esto obviamente es difícil que se les ocurra de primera, pero lo que vamos a hacer es pensar que el capacitor 5 no está. Esto ya van a ver por qué tiene sentido, y que hay una relación particular entre la capacidad 1 y la capacidad 2, la capacidad 3 y la capacidad 4, que es esta que está acá. El cociente de C1 sobre C2 y C3 sobre C4 es una constante K. Fíjense que para el caso particular del problema que nos pedían, esto se da porque son todas iguales. Así que bueno, sigamos adelante y vamos a ver a qué llegamos. Si pasa eso, entonces al conectarlo a una batería, se van a inducir una carga Q1 y una carga Q2 en los capacitores Q1 y Q2, lo mismo acá, y eso va a inducir una carga negativa igual y opuesta en esta parte. Esto va a inducir una carga Q3 y esto va a inducir una carga menos Q3. Al asumir que este potencial VA es mayor que este potencial VB, por eso esta asignación de signos, que de este lado son positivos y de este lado son negativos. Voy a nombrar este punto C, este punto que está acá, este punto C y este punto D. Esto está en potencial BC y esto está en potencial BD. Y de vuelta los conductores verde y amarillo están aislados, así que la carga esta Q1 es igual a Q3 y Q2 es igual a Q4. Entonces, fíjense que si calculamos la diferencia de potencial entre a cada lado de este capacitor, la diferencia potencial a la que está sometida este capacitor es básicamente Q1 dividido su capacidad, y si hacemos lo mismo para estos dos, este capacitor 2, es BA menos BD, es Q2 sobre C2. El objetivo de esto es tratar de calcular cuál es la diferencia potencial entre BC y BD. El objetivo último de esto es ver qué pasa si estos dos están a la misma diferencia potencial. Si yo colocara un capacitor acá, como si el capacitor signo, si no está ninguna diferencia potencial, no se carga. Entonces, BC menos BD es menos Q1 sobre C1 más Q2 sobre C2. Eso lo sacamos simplemente, repito, de calcular las diferencias potenciales a las que están sometidos este capacitor y este capacitor. Podrían llegar a razonamientos, a resultados análogos, calculando la diferencia potencial acá y acá. Ahora, otra cosa que nos falta hacer para obtener más ecuaciones, para poder resolver el sistema, es, por ejemplo, calcular la diferencia potencial entre BA y BB por dos caminos distintos. Fíjense, cualquier camino que yo recorra, la diferencia potencial tiene que ser la misma, porque BA menos BB es un valor fijo. Así que, si vamos por el camino azul, BA menos BB es la suma de las variaciones de la diferencia potencial en atravesando el capacitor 1 y atravesando el capacitor 3. Como están en paralelo, sus cargas van a ser iguales, así que sale factor común Q1 y es 1 sobre C, 1 sobre C1, 1 sobre C3. Así que es todo esto que está acá. La diferencia potencial BA menos BB es C1 por C3, C1 más C3 por Q1. Si hacemos lo mismo para el camino rojo, obtenemos algo completamente análogo, cambiando 2 por 4 como corresponda, y llegamos a esto que está acá. Fíjense que podemos tomar el cociente entre 16 y 17. BA con BB se va,
y nos queda Q1 sobre Q2 y podemos despejarlo en términos de los valores de las capacidades. Esa expresión, reacomodando todos los factores, nos queda esto que está acá. Si recordamos la relación de proporcionalidad que yo había propuesto para los capacitores, que en principio parecía un poco bastante caprichosa, acá empieza a cobrar un poco más de sentido. Fíjense que C1 sobre C2 y C3 sobre C4 vale K. Y también podemos despejar acá, por ejemplo, C1 en términos de C3, que es K C2, y acá lo mismo para el otro, y nos va a quedar que el cociente de cargas en los capacitores 1 y 2 es esta misma constante. Si volvemos a la diferencia potencial de C menos BD, que era menos Q1 sobre C1 más Q2 sobre C2, y reemplazamos esta relación que está acá, llegamos a que no hay diferencia de potencial. Entonces, para la relación particular de capacidades, esta que está acá, no hay diferencia de potencial entre esta parte y esta parte. Al no haber diferencia de potencial entre este cacho y este cacho, de colocar un capacitor acá, no va a generar ningún efecto en el circuito, ya que no se va a cargar. Recordemos que la carga de un capacitor es proporcional a la diferencia potencial a la que está sometida. Entonces, colocarlo o no colocarlo va a ser lo mismo. Entonces ahora hallar la capacidad equivalente entre BA y BB es muy sencillo. Solo para que lo sepan, esto es lo que se conoce, este arreglo que está acá, es lo que se conoce como puente de Wheatstone. Así que bueno, les queda como tarea terminar de calcular cuál es la capacidad equivalente del circuito, sabiendo que el capacitor 5 no juega ningún rol. Bueno, con esto terminamos la clase 8. Espero que se haya entendido, si no, bueno, ya nos consultarán el lunes. Hasta luego.